Gracias por continuar con nosotros. Junto a Cristian Castillo estamos conduciendo esta entrevista que se refiere al tema de organizaciones políticas, partidos políticos, dado que un debate ya se arrancó en el Congreso de la República. Regresamos con Luis Mac. Luis, ya anticipaba un par de temas ahí para que por favor nos puedas responder. Decíamos, bueno, ya hay partidos, hay personas y grupos organizando partidos políticos. Hay grupos o personas copiando el modelo Nuevas Ideas, Bukele, El Salvador. Hay partidos que se autodenominan nueva derecha. Aquí se les olvida a estos jóvenes politicólogos que se autodenominan politicólogos, de que la nueva derecha es un término que fue secuestrado por Julio Rigorría y fracasó. En fin, está pasando de todo en organizaciones y tratando de ver si participan en el próximo evento electoral. ¿Cómo analizas esto? El micrófono, por favor, Luis. Perdón. Gracias, Luis. Como una dinámica perversa que ya se viene, digamos, estableciendo desde hace mucho tiempo realmente. Y ese es uno de los grandes misterios del sistema de partidos políticos guatemalteco. El sistema es muy reductor de partidos. Cada vez que pasa un evento electoral, siempre hay una serie de partidos que se cancelan, como ahorita justamente los que se han ido cancelando desde el último evento electoral. Sin embargo, ya hay justamente desde hace un tiempo más de 10 partidos políticos que están en ciernes justamente. Entonces, lo más probable es que si siguen a ese ritmo, vamos a tener más de 20 partidos políticos en el próximo evento electoral, que es básicamente la media que ha habido en los últimos eventos electorales. Lamentablemente, de todos esos partidos políticos, si tú le preguntas a la mayoría de ciudadanos, en la mente de los ciudadanos no hay ninguna representatividad de esos partidos políticos. Entonces, cada vez que digamos a los eventos electorales, pues la gente sufre mucho justamente para tratar de elegir, como decía Carlos, justamente al que es menos malo o al que es menos peor. Eso es obviamente una tendencia que parece que no se termina de componer realmente, y esa es como la gran inquietud realmente, ¿por qué si hay, digamos, tantos partidos políticos, cuál es la fuerza que hace que se formen más? Creo que eso es lo que tú decías justamente, el hecho de que muchos partidos se forman como una suerte de plataformas esperando que algún caudillo pues los compre y utilice esa plataforma como un canal para llegar a las elecciones. Entonces, muchas veces el tema de los partidos se ve como una suerte de negocio. Organicemos el partido y de repente nos va a tocar la chibolita, el loteriazo en plena crisis y vamos a llegar al poder y vamos a tener muchos réditos. Lamentablemente en el tema de partidos políticos no hay muy poco realmente de jornada cívica o de representatividad o de interés común. Hay más bien puro interés, digamos, político que obviamente deja muy mal parados a los partidos políticos y eso es parte de por qué los partidos políticos es una de las instituciones políticas más desprestigiadas en América Latina, pero en Guatemala particularmente los ciudadanos no le otorgan ninguna confianza ni ninguna capacidad obviamente de intermediación. Ahora, doctor Hoffman, en esa suerte de que para todo copiamos, porque hay que recordar también el intento de copia del partido Podemos de España, que en su momento tuvo buenos resultados, ahora esta lógica de querer copiar lo que está dando resultados en El Salvador. Pero independientemente de la poca capacidad de creación programática para organizaciones políticas, ¿cómo evaluamos a la luz de todo lo que se ha discutido los dos nuevos partidos que compitieron en las elecciones recién pasadas y que levantaron muchas expectativas y de hecho generaban algún nivel de expectativa de que podían ser nuevas organizaciones? Hablo específicamente del movimiento Semilla y del movimiento de liberación de los pueblos. Carlos. No escuché bien, perdón. Doctor Hoffman, a raíz de lo que hemos conversado a lo largo de esta noche, ¿cómo evaluaría usted los partidos que se crearon para el 2019, el Movimiento Semilla y el Movimiento de Liberación de los Pueblos? Dos movimientos sociales ciudadanos que estuvieron presentes coyunturalmente en la anterior elección, Codeca con mucho más arraigo popular y nacional, Semilla por un borbotón de protesta detrás de la fiscal del Valdana en su momento, formaron una tendencia que capitalizaron mucho ese voto protesta, porque en realidad, si ustedes ven al MLP, el MLP tiene una sola diputación, sin embargo, casi estuvo a un 1% de entrar a la segunda vuelta electoral.
Así que en realidad el voto protesta son verdaderas cenicientas políticas desde el punto de vista técnico, porque lo que están haciendo es votar por el antisistema. Esas es básicamente las dos opciones que capitalizaron la protesta ciudadana, que fue muy radical esta vez, que fue sumamente vigorosa y en contra de. Semilla ahora atraviesa por problemas y crisis bastante frecuentes de legitimidad y bastante situación errática en su forma de tratar el tema legislativo, que es su ventana al mundo. El MLP pues solo tiene una diputación, ahí no tiene en realidad mucho intercambio, pero sí sigue siendo una fuerza. De hecho, es el único movimiento verdaderamente nacional y con capacidad de convocatoria. De hecho, incluso criticado por el tema del robo de fluidos y el financiamiento que obtiene por ello. En realidad, ambos partidos son una expresión interesante de la coyuntura que vivimos. Son los capitalizadores del voto protesta, pero no necesariamente estamos eligiéndoles, pero sí en realidad estamos protestando mediante el voto hacia ellos. El MLP está teniendo problemas de estabilidad porque además su propia configuración con un personaje grupo como dirigentes es una especie de coordinadora, los que realmente dirigen Codeca. El reflejo hacia el MLP es una lucha interna, es bastante irregular y su liderazgo no necesariamente caminan juntos. Es un tema bastante interesante porque es poco estable, pero sin embargo siguen en la misma trayectoria. En el caso de Semilla, tiene problemas de conectar con su base ciudadana y por lo tanto tenemos un problema cada vez más grande de separación entre sus electores y ellos. Luis Mac, voy a introducir otro tema que aparece, y de hecho hay un debate, tal vez no tan público, pero sí entre los politicólogos, los que estudian, los que realmente conocen, y es el tema de que si las organizaciones políticas, los partidos políticos deben de tener una ideología, deben identificar, tienen que tener raíces ideológicas, un tronco programático, valores, ideas que defiendan, o más bien hay otro grupo que dice que no, que ya las ideologías se murieron, que no hay que andar con esas cosas y que de nada sirven. A su criterio, ¿por dónde va la discusión en Guatemala? Yo por lo menos sí soy absolutamente convencido que un partido tiene que tener una ideología para trabajar y para proponer, pero usted nos dirá cómo va la cosa aquí en Guatemala. Obviamente, yo siempre he dicho que los que dicen que ya el tema de ideología no está vigente es porque son partidos atrapatodo, digamos que presentan un discurso que son discurso ideológico, pero ese es un discurso ideológico paradójicamente y ese es un discurso que pretende quedar bien con los ciudadanos. Pero eso no significa que en el fondo no tengan ideología, por supuesto, porque si definimos primariamente realmente el tema de ideología en la clásica definición de Bobbio, que izquierda realmente tiene más que ver con la defensa de los derechos sociales y con la igualdad, y la derecha realmente más con el tema de la libertad y el tema de los derechos individuales, pues y además ambos elementos realmente tienen que ver con cómo se acercan o cómo definen al Estado, un Estado máximo la izquierda y un Estado mínimo la derecha. Creo que esos dos elementos están presentes en el discurso de muchas personas. Entonces, quitémosle el tema izquierda-derecha, pero hay una ideología, hay una fuerza programática. El problema justamente es que muchas veces lo que se promete es lo que no se termina haciendo. Entonces tenemos gobiernos como el de México, por ejemplo, que paradójicamente era de izquierda y termina siendo cuestiones de derecha, o gobiernos obviamente de derecha que terminan siendo populistas y que terminan metiéndose en temas más de izquierda. Pero ese es un elemento realmente del ejercicio de la política. Pero me parece que izquierda-derecha sigue siendo una forma de juzgar los idearios y las formas en que los partidos políticos se organizan y estructuran sus planes de gobierno. Primero, qué prometen y segundo, qué es lo que ejecutan. Ahora, doctor Hoffman, nos acercamos, como decía el doctor Mac, a las elecciones 2023, que puede ser un periodo muy largo, 2 años, o que puede pasar entre pandemia y vacunación muy rápido el tiempo. ¿Cómo visualiza usted las elecciones del 2023 con los partidos que tenemos y con los rostros que pareciera que van a buscar nuevamente el sueño de la presidencia, teniendo en cuenta que pareciera que no hay mucho relevo generacional ni nuevos liderazgos que levanten expectativas?
Creo que vamos a tener un intercambio muy vigoroso de lo que llamamos en el discurso público ideología, cuando no lo es. De hecho, no es suficiente, y se lo digo a los televidentes, no es suficiente considerarse de izquierda o de derecha para tener realmente una ideología. Hay muchísimo más tela que cortar con respecto a eso para seleccionar una ideología verdadera. La tendencia de izquierda o de derecha no es suficiente para eso, pero vamos a tener mucha salpicadura en un proceso bastante gris, bastante negro de intercambio ideológico que no lo es. Las ideologías como tal, si ustedes las leen como tal, sus postulados no tienen consideraciones sobre el matrimonio igualitario, ni sobre el aborto, ni sobre un montón de situaciones que se están endosando una tendencia a la otra. Esto es una cuestión falsa y está destinada a la dominación, a la división de la sociedad guatemalteca para precisamente que no se persiga una ideología como tal. Pero vamos a tener un evento electoral con una ley electoral que aún es muy restrictiva para la eficiencia partidaria y muy desconsiderada en cierto sentido para lo que realmente afecta a los partidos políticos a esta democracia. Creo que una competencia de 3 meses es demasiado corta, porque los partidos no logran establecer y una nueva figura no puede establecerse en 3 meses de competencia. Por lo tanto, necesita ser conocida como prerequisito para poder competir. Esto no es del todo una situación de vitalidad política y creo que eso debería cambiarse en la actual ley electoral. Es un periodo de competencia más grande. Igualmente existen ciertas situaciones con los partidos que creo que vamos a empezar a ver algún tipo de iniciativa para cancelar partidos y también una eliminación de muchos de los comités pro formación que no logran la eficiencia por barreras, por ejemplo, como las del COVID, que les impide hacer asambleas en este momento, y la propia eficiencia del Tribunal Supremo Electoral, que es un enorme elefante blanco, que autoriza 100 hojas de adhesión o 100 hojas de afiliación por partido, porque es lo único que tiene capacidad de procesar, cuando en realidad debería estar absolutamente libre el flujo de ese tipo de hojas de afiliación y de adhesión para hacer que esto funcione. Así que vamos a tener un evento electoral muy extraño, porque en realidad vamos a volver a estar en este entramado discursivo de estar en contra o a favor del aborto, en contra o a favor del matrimonio igualitario, en contra o a favor del tema de mujer. Y en realidad, como tal, no vemos Carlos, programáticamente una situación Carlos, que temas fortalezca. que esta semana desde Canal Antigua han generado un amplísimo debate nacional y en redes, pero agradecemos, le concedemos el último minuto y medio, minuto 45 a Luis Mac. A ver, insisto, hay tantos temas, pero focalicémonos en organizaciones políticas. A su criterio, a tu criterio, ¿qué debería de arreglarse, mejorarse para que efectivamente tratemos en vistas a la próxima elección de tener mejores organizaciones? Híjole, para la próxima elección está bastante complicado realmente porque la inercia que tenemos es muy fuerte. Tendría que organizarse un colectivo realmente o un grupo, digamos, que se pudiera articular para poder hacer un cambio. Y ahí ya tenemos un grave problema, porque en la última elección hubieron como 5 o 6 opciones que supuestamente eran cambio, pero como fueron separados, por ejemplo, como dijo Carlos, si todas las opciones de cambio se hubieran unido frente a una, probablemente hubieran pasado frente a la fragmentación que hubo justamente en el proceso anterior. Una fuerza de cambio que se hubiera unido hubiera pasado a segunda vuelta y hubiera probablemente estado en la presidencia actualmente. Pero como no, pues obviamente la lógica es que el que pasó fue el que ganó justamente. Es bien difícil, realmente. Tendríamos que organizar una nueva fuerza. Digamos, primero tendríamos que resolver bajo qué partido político tendríamos que correr. Como bien dijo Cristian, las dos opciones más fuertes realmente que él mencionó justamente no dieron la talla. Entonces tendríamos que resolver el tema de cuál es el mecanismo o el vehículo para llevar al poder. Y segundo, qué figura, digamos, pudiera articular a todas las fuerzas de cambio para poder presentar una opción real de cambio. El problema es que todos los que también empezaron a hacer cambio terminaron teniendo características caudillistas y características de la vieja política. Entonces yo sí lo veo complicado realmente. En 2 años yo no veo la alternativa real. Bueno, podría ser obviamente, pero bueno.
Bueno, nos han dejado ambos ideas, propuestas, cosas que seguiremos discutiendo. Agradecemos mucho que hoy domingo por la noche, totalmente en vivo, hayan reservado el espacio para nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, Cristian. Un tema de fondo, Mariano, porque... Y un tema que a usted le apasiona, Cristian. Totalmente, desde el 2015, algo que hemos estado impulsando es, para cambiar este país hay que cambiar el sistema político, el sistema electoral, y luego discutir temas de fondo como la reforma constitucional en materia de justicia, pero sin partidos políticos, sin clase política seria, el país seguirá a la deriva. Bueno, lo decía, vamos a seguir hacia futuro discutiendo más estos temas. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua. Esta semana, pues, es previa a la Semana Santa. Habrán algunos temas por ahí que estaremos entrevistando, teniendo aquí en el canal. Los invitamos a que estén con nosotros. Buenas noches, tengan buen descanso.